Ejercicio 21 se nos pide determinar el valor de ese lado X correspondiente a la figura que contiene ese par de triángulos. Lo primero que podemos ver claramente es que los dos triángulos tienen un lado en común, este lado. No le vamos a colocar un nombre, puedes colocarle el nombre que quieras. En función de ese lado vamos a separar los dos triángulos, como si fuesen dos triángulos aislados uno del otro. Este sería el primer triángulo. Ahí es donde poseo mayor información. El segundo triángulo, en base al mismo lado, sería este. Contiene solamente el ángulo de 45 grados y el lado X, que es justamente el que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que comenzar a trabajar primero con este triángulo, que es donde poseemos más información. Ahí tenemos que utilizar uno de los triángulos trigonométricos que ya estudiamos, y es el triángulo de 30 grados, la escuadra de 30 grados. Voy a trabajar solamente con los dos lados que nos interesan, que serían el cateto y el lado verde, que corresponde a la hipotenusa. Igualmente recordemos que acá, para completar esta información, tendríamos cateto corto, multiplicado por raíz de 3 para obtener el cateto largo. Pero como les comenté, en este caso solo me interesa trabajar con lo que posee de información este ejercicio, que es este cateto, la hipotenusa y el ángulo de 30 grados. Bueno, resulta que la hipotenusa es el doble de lo que vale el cateto corto. Recordemos que el cateto corto es el que es opuesto al ángulo de 30 grados. Al ángulo de 30 grados se opone este cateto, que mide 10. Como la hipotenusa mide el doble, significa que este lado mide 20. Pero es justamente lo que mide este lado acá. Recordemos que estamos hablando exactamente del mismo lado. Quiere decir que ya tenemos una información adicional para el segundo triángulo. El segundo triángulo es un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados. Ahí nos vamos a apoyar en el otro triángulo de las ternas, o en este caso el otro triángulo trigonométrico que conocemos, que es el triángulo isorrectángulo, el que posee los dos catetos iguales y la hipotenusa se obtiene multiplicando el cateto por raíz de 2. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el ángulo interno de ese triángulo rectángulo mide 45 grados. Pero fíjense que en este caso la información que tenemos corresponde a este valor, a la hipotenusa. Si estuviésemos tratando de determinar la hipotenusa a partir de un lado, multiplicamos por raíz de 2, pero en este caso vamos en sentido contrario. Entonces, ya que tengo la hipotenusa y lo que necesito es este cateto, voy a dividir el valor de esta hipotenusa entre raíz de 2, o lo que es equivalente a multiplicar por raíz de 2 sobre 2, si efectuamos la racionalización. Por lo tanto, el valor de x es simplemente 20 multiplicado por raíz de 2 sobre 2, pero podemos simplificar 20 entre 2 y nos quedaría 10 raíz de 2, así que la respuesta es la opción B. Ejercicio 22. De acuerdo a ese diagrama, tenemos que determinar el valor del segmento o la longitud del segmento CD. Vamos a identificarlo con X. Vamos a separar ese triángulo grande, el triángulo ADC, en dos triángulos. Vamos a ver el primer triángulo, que sería el triángulo ABD. Ese es el que posee más información y ese triángulo es un triángulo isorrectángulo, uno de los que ya hemos trabajado, uno de esos triángulos trigonométricos. Ya conocemos cuál es el manejo para ese tipo de triángulos. Necesitamos, de acuerdo a la información que tenemos este lado que sería equivalente a este, es decir, tenemos la hipotenusa. ¿Cómo vinculamos los triángulos ABD y el triángulo CBD? A través de este lado, a través del lado DB. Es lo primero que necesitamos obtener. Así que vamos a obtenerlo tomando la hipotenusa y la multiplicamos por raíz de 2 sobre 2. Ya sabemos el por qué tenemos que multiplicar por raíz de 2 sobre 2, ya lo he explicado en ejercicios anteriores, así que multiplicamos la hipotenusa, que es 6, por raíz de 2 sobre 2, y eso da como resultado 6 entre 2 es 3, así que sería 3 raíz de 2. Ya tenemos entonces uno de los valores correspondiente a un lado del triángulo CBD, que sería este triángulo. El triángulo CBD es ahora uno de los triángulos trigonométricos, pero sería el otro, el triángulo que posee el ángulo de 30 grados. ¿Qué información tenemos de ese triángulo? Tenemos este cateto, que sería el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, y de acuerdo a lo que necesitamos en el ejercicio,
estamos buscando este valor, es decir, estamos buscando la hipotenusa. ¿Cómo obtenemos la hipotenusa? Muy sencillo, tenemos que multiplicar por 2 el valor del cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Es decir, que vamos a multiplicar 3 raíz de 2 por 2. Y si multiplicamos 2 por 3 raíz de 2, el resultado es 6 raíz de 2, así que la respuesta del ejercicio es la opción D. Ejercicio 23, de acuerdo a toda la información que nos dan en el ejercicio, se pide la distancia entre el pie del poste, es decir, la parte baja del poste, y el niño. Digamos que este es el piso, aquí está ubicado el niño y este es el poste. Lanza una piedra a la parte alta con un ángulo de elevación de 30 grados. El poste debería estar en posición vertical con respecto al suelo, así que se forma un triángulo rectángulo. Y como lo que se está pidiendo es la distancia entre el pie del poste o la parte más baja del poste y el niño, estaríamos hablando de esa distancia. Vamos a llamarla X. Ese triángulo es exactamente igual a este triángulo que ya lo hemos trabajado, que es uno de los dos triángulos trigonométricos. Recuerden que tenemos el triángulo de 30 grados, que justamente es este el que vamos a utilizar, y también tenemos el triángulo de 45 grados o el triángulo isorrectángulo. ¿Cuál es la información que nos dan y qué es lo que necesitamos? Necesitamos este valor X que corresponde a este cateto, que sería el cateto mayor dentro de ese triángulo rectángulo con el ángulo de 30 grados. Conocemos este cateto, que sería este acá, y por supuesto, para obtener el cateto mayor, del cateto corto al cateto largo multiplicamos por raíz de 3. Ya sabemos que esto vale 2, así que la respuesta del ejercicio es 2 raíz de 3. Ejercicio 24, ese triángulo es isósceles y nos piden determinar el valor de la altura. Recordemos que la altura siempre va a ser un segmento perpendicular con respecto a la base que se esté tomando, así que la altura ahí está formando un ángulo de 90 grados. Por otra parte, tenemos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, lo que significa que este lado, el lado AB, mide exactamente lo mismo que mide el lado BC. Como el lado BC mide 6, significa que este lado, el lado AB, mide también 6. Ahora nos quedaría este triángulo. Este triángulo, el triángulo AB, y si aquí colocamos un punto de apoyo D, sería este triángulo. Triángulo ABD. Quedaría ese triángulo que es uno de los triángulos que hemos utilizado ya en varios ejercicios, un triángulo trigonométrico de 45 grados, es decir, el isorrectángulo. Solo necesitamos determinar en función de este lado, que sería este, cuánto mide la altura, que sería este lado, el correspondiente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si tengo el valor de esa hipotenusa, para obtener el valor del cateto, multiplicamos por raíz de 2 sobre 2. Así que lo que tenemos que hacer es multiplicar 6 por raíz de 2 sobre 2. 6 entre 2 es 3, así que la respuesta es 3 raíz de 2, es la opción B. Ejercicio 25. Dos personas están separadas a una distancia de 20 metros y están a ambos lados de un poste. Una mira la parte alta del poste con un ángulo de elevación de 30 grados, mientras que la otra lo hace con un ángulo de elevación de 60 grados. Y la pregunta del ejercicio es cuánto vale la altura de ese poste. Si bien no conocemos ningún otro dato, ningún otro lado, podemos separar eso en dos triángulos y ver lo siguiente. Aquí pudiéramos decir que ese lado, ese cateto, mide X, lo que significa que el cateto correspondiente al otro triángulo tiene que medir 20 menos X. ¿Por qué? Porque ambos tienen que sumar 20 metros. Recordemos que esa es la distancia de separación entre las dos personas. Entonces, tienen que sumar 20 si un lado mide X, que no conocemos cuánto vale, el otro lado tiene que medir 20 menos X. Ahora vamos a separar en dos triángulos. En el primer triángulo, el triángulo que tiene el ángulo de 30 grados, poseemos el ángulo de 30 grados y los dos catetos. Recordemos, ya hemos trabajado en varias oportunidades con este tipo de triángulos, con el triángulo trigonométrico de 30 grados. Sabemos que para obtener el cateto mayor a partir del cateto menor, solo tenemos que multiplicar por raíz de 3.
Quiere decir que si multiplicamos h por raíz de 3, el resultado va a ser el cateto mayor, que es 20 menos x. Si de esa expresión 20 menos x igual a raíz de 3h despejamos el valor de x, surge esta ecuación, x igual a 20 menos raíz de 3h. Voy a llamar esa ecuación ecuación 1. Ahora voy a trabajar con este triángulo. Si tomamos este triángulo, tiene un ángulo de 60 grados. Pero eso significa que el complementario tiene que valer 30 grados. Entonces me olvido del ángulo de 60 grados y me quedo con el ángulo de 30 grados, que básicamente sería exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el triángulo anterior. Si multiplicamos el cateto corto por raíz de 3, se obtiene el cateto largo, que sería h. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Multiplicamos x por raíz de 3 y eso da como resultado h. Eso nos genera una segunda ecuación. H vale raíz de 3x y de ese modo generamos un sistema que posee dos ecuaciones con dos incógnitas. No perdamos de vista que lo que nos está pidiendo el ejercicio es determinar el valor de h. Así que todo lo que estamos buscando es en función de determinar el valor de h. Eso lo vamos a lograr sustituyendo en la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Qué significa eso? La ecuación 2 es la que tenemos acá, que dice h es igual a raíz de 3 por x. Entonces voy a dejar h igual a raíz de 3 y eso lo cambiamos sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2. Quiere decir que ahora va a quedar de esta forma. ¿Qué corresponde hacer ahora? Sencillo, eliminar ese paréntesis por vía distributiva, es decir, multiplicamos raíz de 3 por 20, multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3. Al multiplicar raíz de 3 por raíz de 3, recordemos que eso es raíz de 3 al cuadrado y podemos eliminar la raíz, así que estaría quedando esta expresión. Este término menos 3h me interesa tenerlo de este lado para agruparlo con h, así que pasa al otro lado positivo, por lo tanto estaría quedando 4h y 20 raíz de 3. Este término no ha sufrido modificación alguna. Finalmente, para despejar el valor de h del 4, pasa al otro lado dividiendo y 20 entre 4 es exactamente igual a 5. Así que la respuesta es la altura del poste mide 5 raíz de 3, opción C. Ejercicio 26, nos dan la figura y se pide determinar el valor del segmento BC. ¿Cuál es la medida de ese segmento? Lo primero que podemos apreciar es que dentro del triángulo ACD tenemos dos ángulos, pero recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que dar 180 grados. Si aquí tenemos 120 y aquí tenemos 30, llevamos hasta ahí 150 grados. Por lo tanto, para completar 180 necesitamos 30 grados. Pero si estamos obteniendo un ángulo de 30 grados y aquí tenemos un ángulo de 30 grados, por tener dos ángulos iguales, ese triángulo es isósceles. Y como es un triángulo isósceles, significa que este lado mide exactamente lo mismo que mide este lado. Ya este lado conocemos que mide 2 más raíz de 3. Por ser isósceles, este lado mide 2 más raíz de 3. Entonces se nos forma un triángulo, el triángulo ABC. Recordemos que ahí es donde se encuentra el lado X, que es justamente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ese triángulo ABC es un triángulo rectángulo que pudiéramos ver desde esta perspectiva. ¿Por qué el ángulo de 30 grados? Vamos a ver lo siguiente. Si aquí tenemos un ángulo de 120 grados y queremos completar este ángulo llano que es de 180 grados, dado que aquí tenemos 120, aquí tenemos 60 grados. Pero como este ángulo es un ángulo de 90 grados, aquí esto lo completamos con 30 grados. No nos interesa, recordemos que cuando encontramos un triángulo rectángulo con el ángulo de 30 grados, me voy a quedar con ese ángulo, con el ángulo de 30 grados. Para identificar qué cosa, los elementos base de ese triángulo trigonométrico. Tenemos la hipotenusa y necesitamos determinar el valor de este cateto, que sería el cateto menor. Bueno, no olvidemos que de la hipotenusa al cateto menor tenemos que dividir entre 2.
ya que la hipotenusa es el doble o mide el doble de lo que mide el cateto menor. De modo tal que la respuesta es la mitad de este valor. La mitad de 2 más raíz de 3 es la opción D. Ejercicio 27 se nos da la figura y se pide determinar el valor de la longitud del segmento AB. Es decir, vamos a llamar a esto X. ¿Cuál es la información que nos están dando? Nos dicen que el ángulo BAE, ese sería el ángulo BAE, mide 90 grados e igualmente lo hace el ángulo EDA. Ese sería el ángulo EDA. Adicionalmente se está diciendo que los ángulos BAC, CAD y DAE. Esos tres ángulos son iguales. Acá me indica que los tres ángulos son iguales, pero resulta que esos tres ángulos son los que forman al ángulo BAE. Por lo tanto, si entre ellos tres suman 90 grados, eso significa que cada uno de esos tres ángulos tiene que medir obligatoriamente 30 grados. Los tres son iguales y los tres me están sumando 90 grados, que sería este ángulo, el ángulo BAE. Dicho esto, entonces podemos trabajar con este triángulo. Voy a visualizar este triángulo, el triángulo ADE. ¿Qué conozco de este triángulo? Bueno, que es un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, y tengo un ángulo de 30. Como tengo un ángulo de 30 grados, para completar los 180 grados, necesito un ángulo de ¿cuánto? De 60 grados. Entonces tenemos ahí un ángulo de 60 grados, y teniendo ese ángulo de 60 grados, podemos completar la información para el triángulo BAE en términos de ¿qué cosa? Del ángulo que hace falta aquí. Ya que el ángulo en el vértice A es un ángulo de 90 grados y el ángulo en el vértice E es este ángulo de 60 grados, podemos garantizar que para completar los 180 grados, aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, ese triángulo BAE quedaría de esta forma. Si visualizamos solamente los vértices del triángulo grande, B, A y E, nos quedaría exactamente ese triángulo. Recordemos que ahí me voy a olvidar del ángulo de 60 grados, porque este triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30 grados. ¿Y qué pasa cuando tengo ese ángulo de 30 grados? Voy a mirar el cateto opuesto. El cateto opuesto a ese ángulo vale la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa es este segmento y vale 100. Quiere decir que esto vale 50. Pero como la pregunta del ejercicio es en función de este lado X, ¿cómo hacemos para obtener ese valor X? Bueno, lo que ya hemos trabajado en varios ejercicios. Si tengo el cateto menor, que es este, para obtener el cateto mayor, multiplicamos por raíz de 3 ese cateto menor. 50 por raíz de 3 es la respuesta, así que es la opción A. Ejercicio 28. Nos dan la figura y se pide determinar cuánto vale esta incógnita, cuánto vale la longitud de ese lado X. Vamos a fijarnos en los datos que nos da ese triángulo. Se tiene cuánto mide un lado y se tiene la medida de dos ángulos. Cuando se conoce justamente eso, la medida de un par de ángulos y un lado, y de pronto la información que nos están pidiendo corresponde a la longitud de otro lado, vamos a utilizar la ley del seno. ¿Qué establece la ley del seno? Muy sencillo. Nos dice que la relación, razón o la división de la longitud de un lado entre el seno de su ángulo opuesto es un valor constante independientemente del triángulo que se tenga. Aquí tengo un lado y aquí tengo el ángulo opuesto a ese lado. Quiere decir que si divido la longitud de ese lado entre el seno de su ángulo opuesto, ese valor siempre va a ser constante. Eso permite entonces hacer lo siguiente. Si divido la longitud que me están pidiendo, X, entre el seno de este ángulo, que sería el ángulo opuesto a este lado, ese resultado va a ser exactamente el mismo que dividir 12 entre el seno de 30. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale ese lado? ¿Cuánto vale ese ángulo? Sencillísimo, porque tenemos estos dos ángulos. ¿Cuánto suman esos dos ángulos? 105 más 30 grados suman 135. Y la suma de los ángulos internos es 180 grados.
por lo tanto este ángulo vale 45 grados, así que dividiremos entre el seno de 45 grados. Y ya de ahí se transforma en una simple ecuación de la cual vamos a despejar este valor x. Si despejamos el valor de x, el seno de 45 grados pasa del otro lado multiplicando al 12. Es decir, que nos queda en el numerador 12 por seno de 45 y en el denominador el seno de 30, y ambos valores son conocidos. El seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2 y el seno de 30 vale 1/2. Podemos cancelar estos dos números y el resultado es 12 por raíz de 2, opción A. Ejercicio 29. Vamos a calcular el área del triángulo ABC. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Aquí está indicado el ángulo recto, lo que significa que este valor, que desconocemos cuánto vale, puede considerarse como la base y este valor se puede considerar como la altura, ya que son perpendiculares entre sí. Y como sabemos que el área se calcula multiplicando base por altura entre 2, el área sería exactamente eso. Pero ese triángulo, el triángulo ABC, tiene un ángulo de 45 grados, lo que significa que es un triángulo isorrectángulo, es decir, los catetos son iguales. Los catetos son iguales significa entonces que X vale exactamente lo mismo que Y, por lo tanto el área la podemos plantear como X al cuadrado o Y al cuadrado entre 2, cualquiera de los dos valores. Significa entonces que nuestra incógnita ahora es una sola. Necesitamos determinar el valor de X. Luego de tener ese valor determinado, lo elevamos al cuadrado, dividimos entre 2 y problema resuelto. Nos concentramos entonces en determinar el valor de esa variable X. Pero hay una información que es la que poseemos, un ángulo de 30 grados, ya utilizamos este ángulo de 45 grados, ya esta información la utilizamos para establecer este triángulo. No hemos utilizado esta información ni tampoco esta información, pero eso corresponde a un triángulo distinto que sería el triángulo ACD. Entonces vamos a ver ese triángulo ACD en detalle. Solo tenemos la longitud de ese lado AD que mide 20 y el ángulo de 30 grados. Ahora, ¿qué relación tiene eso con lo que estamos buscando? Si vemos el lado AC y a ese lado AC digamos que lo llamamos Z, sería esto, es decir, la hipotenusa de este triángulo, es decir, esto. Y sabemos que al tener la hipotenusa, para determinar un cateto en un triángulo isorrectángulo, dividimos esa longitud de la hipotenusa entre raíz de 2. Entonces necesitamos determinar este valor Z. Quiere decir que ahora la nueva incógnita va a ser Z. Pero ahí podemos aplicar lo que ya habíamos estudiado en un ejercicio anterior, que es la ley del seno. Porque tenemos este lado y su ángulo opuesto. Y tenemos este lado. Este ángulo aún no lo tenemos, pero podemos determinarlo fácilmente, porque este ángulo es este mismo de acá. Si esto mide 90 grados y aquí este mide 45, este ángulo obligatoriamente mide 45 grados. Quiere decir que este ángulo completo mide 90 más 45, mide 135 grados. Entonces aplicamos la ley del seno, que ya sabemos que establece que la relación entre un lado y el seno de su ángulo opuesto siempre va a ser un valor constante. Dividimos Z entre el seno de su ángulo opuesto y dividimos 20 entre el seno de su ángulo opuesto. La incógnita del ejercicio ahora es Z. Antes de poder encontrar el valor de X para determinar el área tenemos que despejar Z. Despejamos Z, pasando el seno de 30 grados del otro lado multiplicando. Conocemos cuánto vale el seno de 30 grados, conocemos cuánto vale el seno de 45 grados, así que ahí es bastante sencillo. Cancelamos estos dos, estaría quedando entonces 20 sobre raíz de 2. 20 sobre raíz de 2 es 20 entre 2 multiplicado todo eso por raíz de 2. Pero 20 entre 2 lo podemos simplificar, quiere decir que esta expresión es 10 raíz de 2. Como ya tenemos cuánto vale esto, y vale 10 raíz de 2, si esto vale 10 raíz de 2, y para obtener el valor de este cateto, o da igual, tenemos que dividir entre raíz de 2. Si dividimos 10 raíz de 2
Entre raíz de 2 obtenemos ese valor, que sería 10. 10 raíz de 2 dividido entre raíz de 2, cancelamos estas dos raíces y aquí nos quedaría 10. Quiere decir que esto vale 10. 10 al cuadrado es 100 y 100 entre 2 es 50, que sería la respuesta para el área de este triángulo, opción B. Ejercicio 30, se nos da la siguiente información: la longitud del segmento AB, los ángulos X y Y, y la pregunta es ¿cuánto vale el lado BD? Ese lado le asignamos cualquier letra, Z por ejemplo. ¿Quién es el ángulo BAC? ¿Quién es el ángulo X? BAC sería este ángulo. Y el ángulo DAC es este ángulo. La otra información es la longitud del segmento AB, que sería este. Todo apunta a que vamos a tener que trabajar con este triángulo, ya que ahí es donde está concentrada la información y, por supuesto, donde tenemos la incógnita del ejercicio, que es justamente el lado BD, esa longitud Z. ¿Qué información poseemos aparte de la ya conocida, que es la longitud del lado AB? Esta longitud. Aparte de eso no conocemos nada, pero sí podemos establecer lo siguiente. Si conocemos cuánto vale el ángulo X y el ángulo Y, podemos inmediatamente decir cuánto vale este ángulo por diferencia. Restamos el ángulo X menos el ángulo Y. Sería este ángulo interno del triángulo ADB. ¿Qué otra información conocemos? Recordemos algo. Habíamos trabajado en algún momento con los llamados ángulos complementarios, que son los ángulos que suman 90 grados. Este ángulo mide 90 grados, así que dentro del triángulo ACD, este ángulo y este ángulo, que por supuesto es el ángulo Y, tienen que sumar 90 grados. Si ya sé cuánto vale este ángulo y es el ángulo Y, ¿cómo determino este ángulo? Restándolo. Restándole a 90 este ángulo, que es el ángulo conocido. Entonces, este ángulo tiene que medir 90 menos Y. Me explico. Si los dos ángulos suman 90 grados y este ángulo Y, por ejemplo, vale 30, el otro ángulo sería 90 menos 30, es decir, 60. Por eso vamos a restar 90 grados menos el ángulo que ya conocemos. Ahora, ¿qué pasa con este ángulo de acá? Porque este ángulo no tiene nada que ver con este triángulo, pero este ángulo es exactamente este mismo ángulo de acá. ¿Cómo obtenemos el valor de este ángulo? Completemos esto y podemos ver que es un ángulo llano, es un ángulo que mide 180 grados. Si ya conozco cuánto vale este, entonces para determinar el otro ángulo simplemente lo restamos de 180 y nos quedaría 90 más Y, que por supuesto va a ser exactamente este mismo ángulo. Con toda esa información ya conocemos el valor de este ángulo, necesitamos saber cuánto vale Z y conocemos cuánto vale este lado. ¿Qué aplicamos en el caso en que en un triángulo conocemos el valor de un lado y tenemos el valor de dos ángulos? Aplicamos la ley del seno, que ya la hemos utilizado en varios ejercicios. Recordemos que la ley del seno establece lo siguiente: si quiero conseguir el valor de Z, pero poseo el ángulo opuesto a Z, si dividimos Z entre el seno de su ángulo opuesto, eso va a ser exactamente igual a dividir lo que ya conocemos, que es la longitud del segmento AB, entre el seno de su ángulo opuesto. Si este es el segmento AB, su ángulo opuesto es este, y ya lo conocemos. Ya sabemos que vale 90 más Y. Así que a partir de ahí podemos simplemente despejar el valor de Z diciendo que este seno de X menos Y pasa multiplicando a la longitud de ese lado AB. Pero ¿qué queda en el denominador? En el denominador tenemos esta expresión, seno de 90 más Y. Fíjense que en los denominadores de las respuestas, en ninguno aparece una expresión parecida a esta, lo que significa que tenemos que trabajar con esa expresión aparte. Pero seno de 90 más Y es el seno de la suma de dos ángulos. Recordemos la expresión correspondiente, sería seno del primero por coseno del segundo más seno del segundo ángulo por coseno del primero. Y esos valores son conocidos. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? Vale 1. El coseno
de 90 grados vale cero, lo que significa que al multiplicarse por esto se anula, y como esto vale 1 multiplicado por el coseno de y, eso es justamente lo que va a quedar en el denominador. En el denominador va a quedar coseno de y. Así que la respuesta del ejercicio es la opción A.